En los años 70, las grandes empresas estaban informatizadas mediante los mainframes o los mini ordenadores. A finales de los 70 nace la informática personal, los microordenadores, y con ello en los 80, a lo largo de los 80, la pequeña y mediana empresa se empieza a informatizar. El ordenador empieza a ser una herramienta imprescindible y con ello los datos que contiene. Por tanto, nace la necesidad de hacer copias de seguridad de la información, ¿no? La información no debe estar en un único sitio, porque puede pasar cualquier evento, cualquier incidente donde se pueda perder. Y se hace necesario hacer los backup o copias de respaldo o copias de seguridad. En ese asunto tiene mucho que ver Sony. Aquí voy a mostrar esto que vemos en pantalla. Es una cinta DAT, Digital Audio Tape, cinta de audio digital creada por Sony, aunque esta vemos aquí que es de la marca Imation, ¿vale? Creada por Sony en el año 1987, ¿vale? Es como una cinta de música de toda la vida, las clásicas cintas de música, que ya no vemos, lógicamente, pero bastante más grande, ¿vale? Tiene un tamaño bastante importante. Estas cintas DAT originalmente se crean para temas de audio. Por ahí, por internet, he podido leer que en los primeros años de los compact disc, pues la música previamente se grababa en estas cintas para después ser volcadas en el destino final cuando empezaba a distribuirse la música en el CD, ¿no? En el CD-ROM, en el compact disc. Pero enseguida Sony y HP le cambian el uso y lo destinan a la informática. ¿Por qué? Porque esta cinta perfectamente puede almacenar gran cantidad de datos. Tenían un espacio bastante superior a lo que podría tener de capacidad en aquellos años un disco duro. A finales de los 80 y primeros años 90 debemos de tener en cuenta que el soporte magnético habitual era el disquete de 3,5 pulgadas de alta densidad de 1,44 megabytes de capacidad. Vale. Los discos duros podían rondar los 100, 170 megabytes, ¿vale? 120, 80 megabytes. Al final, ahí por el año 90-91, un ordenador normal tenía 80 megabytes de disco duro, ¿vale? No existían los CDs regrabables, había CD-ROM, empezaban a salir los primeros CD-ROM que se veían muy poco, no existían las unidades flash y no existían otro medio de almacenaje. Por lo tanto, esta cinta que aquí podemos ver, 150 megabytes, almacenaba una gran cantidad de información. Por lo tanto, estas cintas, voy a sacar para que veamos cómo es una cinta muy compacta. Vemos una parte metálica trasera y lo que es la cinta en sí. A ver, esto es mucho más fuerte, robusto que una cinta de música, ¿vale? Esto estaba mucho más evolucionado. La cinta de música de toda la vida, la musicaset, es mucho más antigua. Esto es más moderno, ¿vale? Está evolucionado. Esta cinta permitía gran capacidad y entonces era ideal para hacer copias de seguridad. Para ello, se habían lanzado al mercado unas unidades externas, lectoras grabadoras, ¿vale? Que normalmente solían ser de puerto paralelo o incluso unidades SCSI, ¿no? Una controladora especial que utilizaban mucho los Apple en aquellos años. En el mundo PC se utilizaba también, pero era algo costoso porque había que comprar la controladora aparte, había que comprar unidades que eran más caras, pero que eran unidades, la transferencia y la fiabilidad y la gestión era muy superior al IDE, ¿no? Al estándar de las unidades de disco, a las controladoras estándar de aquellos años del mundo PC. Entonces, en esta unidad
aquí se utilizaba para almacenar copias de seguridad. Con estas cintas DAT, yo personalmente trabajé prácticamente hasta finales de los 90, hasta el año 96-97. Seguían siendo un elemento importante para las copias de seguridad. ¿Qué es lo que hacíamos? Aquí se puede comprobar en la caja que aquí tiene puesto jueves. Esta era la cinta de los jueves. Normalmente, el sistema que yo utilizaba una unidad externa paralelo DAT que le podía leer o grabar para hacer las copias de seguridad y leer cuando había que buscar información y recuperarla porque algo había pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos una cinta por cada día de la semana. 5 cintas, los días laborables, de lunes a viernes, cada una etiquetada con su día de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Después teníamos una cinta por semana. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana y quinta semana. Porque los meses pues tienen entre 4 y 5 semanas, ¿no? Y finalmente teníamos una cinta por cada mes. 12 cintas, 12 meses. ¿Por qué se hacía así? Porque la información era muy volátil. La información, pues en aquellos años, pues hoy creabas un archivo, mañana borrabas y creabas otro, mañana borrabas, movías este archivo de aquí para allá. Entonces, hacía falta tener una amplia gama de copias de seguridad para poder encontrar en un momento dado una información que había estado de forma temporal. Por eso se dividían tantas cintas, ¿vale? Para tener una mensual, para tener una semanal, para poder buscar en la última semana, una mensual para poder irse a un mes de hace un año y una semanal para poder irse, por ejemplo, a la primera semana del año, ¿no? Entonces, esa te daba esa variedad. ¿Qué es lo que se solía hacer? Esta grabación, aunque era bastante más avanzada que otros sistemas de cinta magnéticos anteriores, seguía siendo lento. Entonces, normalmente lo que se hacía es, por ejemplo, cada día de la semana se ponía la cinta del día y se dejaba toda la noche. Al final de la semana se ponía la de la semana y se dejaba toda la noche. Y cuando volvías al día siguiente, la cinta se había grabado toda la información, porque, como repito, era bastante lento, ¿no? Y se utilizaban estas cintas, ¿vale? Aquí tengo otro ejemplo de cinta, lo vamos a ver ahora, esta cinta, que esta es muy curiosa. Son cintas de mi colección personal de la informática clásica. Yo tengo, como ya saben los seguidores de Parcela Digital, tengo una amplia colección de la informática clásica, todo historia de la informática, y estos son pues piezas de mi colección personal. Tengo una segunda cinta aparte de esa, que es esta otra, que también es interesante porque podemos ver algunos aspectos antiguos. Vamos a ver si la abrimos. Aquí está. Es una cinta igual que la que hemos visto. Esta es de 3M, ¿vale? No es de Imation, pero bueno, capacidad viene a ser similar, unos 150 megas. Aquí vemos que aquí se ha hecho una copia de seguridad el 20 de julio del 92. A veces hacen copias puntuales por algo en especial que se quiere guardar, se etiquetan y se almacenaban. Esta es 20 de julio de 1992. Por lo tanto, estamos hablando nada más y nada menos que de 30 años. Algo más de 30 años tiene esta cinta, ¿no? Mira, aquí podemos ver cómo levanta la caseta. Aquí tiene acceso a la cinta, ¿vale? Levantando esta tapita, que es lo que hace la unidad. Vale, esta es curioso porque tenemos aquí algo. Aquí se guardaba. Este es el papel pijama, ya en desuso, de las impresoras antiguas matriciales. Esta, por ejemplo, por el tipo sería seguramente de 9 agujas, las había de 24, o puede ser también de 24, están bastante formados los puntos. Este era el papel pijama, por estas bandas de diferentes colores, y era papel continuo por los puntitos con los cuales agarraba y traccionaba el papel, que era un papel que tenía muchas hojas, ¿no? Que se iban rasgando según imprimías. Aquí se ve un resultado de lo que se había copiado, el ID del propietario. Y esto, por ejemplo, si podemos ver aquí, esto eran copias de seguridad sacadas del IBM OS 400. El OS 400 es el sistema operativo de los mini ordenadores IBM AS 400, unos mini ordenadores muy populares de los cuales ya he hablado y he hecho algún vídeo
blog que está subido a Parcela Digital, que podéis consultar desde la página web de mi blog, desde parceladigital.com, ¿no? Para que veamos cómo se guardaba, ¿no?, la información. Se guardaba en la caja y aquí la cinta. Estas cintas DAT pues eran los elementos, los dispositivos, los consumibles, vamos a decir, periféricos consumibles más utilizados en los 90 a nivel empresarial para guardar copias de seguridad. Para una casa pues esto no era necesario, porque lo que hacías era guardabas lo importante en disquetes, que no era tanta información. Para una empresa era diferente. Por ejemplo, si vemos los datos, pues aquí se guardaban ficheros de contabilidad que debían de ser importantes del sistema, desde el sistema OS/400, ¿vale?, de IBM. Aquí vemos los nombres de los archivos, ¿vale?, y dónde empezaba el archivo y el sector de inicio, el de fin, y la fecha, 20 de julio del 92, para recuperar en un momento dado la información. Pues así eran las cintas DAT. ¿Cuándo se empezaron a dejar de utilizar? Pues por ejemplo en mi caso, que en aquella época era responsable de informática, tanto de hardware como de software, de una importante entidad en Asturias, en Oviedo. Yo utilizaba las cintas DAT y las dejamos de utilizar allá por el año 97-98, que cambiamos los servidores de red Nobel, y pusimos ya con discos duros más grandes, servidores dedicados, ya era otra historia, ¿no? Y se sustituyeron por unidades Iomega Jazz. Iomega Jazz salieron cuando las TIP ya eran como discos ya bastante más modernos, no eran cintas, eran discos magnéticos, no cintas. Esto al final es una cinta que va pasando. El disco es un círculo, no hay ninguna cinta, es una superficie circular. Pues los discos Jazz, y ya eran discos que de aquella tenían 1 gigabyte de capacidad, cuando en los discos duros estábamos hablando de 250 megas. Eran auténticas barbaridades y eran muchísimo más rápido. Normalmente las Iomega Jazz traían alguna controladora propia o iban SCSI y eran muy rápidas. Entonces cambiamos los sistemas, se cambió a un sistema de disco en espejo, ¿no?, un servidor que todo lo que se grababa en el disco duro principal, el propio servidor automáticamente lo grababa en un disco duro paralelo. Por lo tanto siempre tenías una copia de seguridad 100% idéntica, en tiempo real siempre, pero a veces había que recurrir al pasado, por lo que decíamos de borrado y no borrado de archivos. Entonces en ese caso se utilizaba el Iomega Jazz, ese disquete, ¿no?, que era mucho más avanzado, y entonces ya se dejaron de utilizar en informática estas cintas DAT que podemos ver aquí. Las copias de seguridad de disco en espejo eran útiles para una caída, para que si se rompiera el disco principal, una caída importante en el sistema en el momento, pero no para echar una mirada atrás. Seguía siendo necesario hacer copias de seguridad. Y con el Jazz, con su alta capacidad, en vez de utilizar 17 cintas, por ejemplo, o 20 y pico cintas, como se podía utilizar normalmente con las DAT, con estas DAT, lo que hacíamos era, dentro del propio Jazz, como tenía alta capacidad, era crear los apartados, ¿no? Y en 1 o 2 discos Jazz, que eran bastante caros, teníamos todas las copias de seguridad. Y así ya a finales de los 90 pues empezaron a desaparecer estas cintas DAT, que ahora mismo yo en estas cajas que podemos ver aquí, pues yo la tengo como un recuerdo, una reliquia, porque ya no se ven.